Ya se van los maestros a Oaxaca. Vinieron a la Ciudad de México, su propósito era echar para atrás la reforma educativa. Eso no lo hicieron. Lo que sí hicieron es que volvieron absolutamente loca la vida en la Ciudad de México, con plantones, con bloqueos, con enfrentamientos. Ellos van a recibir su premio, están regresando a Oaxaca, y ya dijo el gobernador Gabino Cue, pues que con que prometan que van a recuperar clases, les van a pagar sus quincenas, sus bonos, y además ellos mismos están estableciendo que solamente aquellos maestros que participaron en el 80% de las movilizaciones podrán recibir los beneficios que se supone son parte de la ley, como ascensos, como pues bonos, en fin. Pero hay en todo esto un damnificado político muy importante. Veía yo una encuesta, veíamos una encuesta en el periódico El Universal el lunes, que mostraba cómo la popularidad de Miguel Ángel Mancera, quien fue electo jefe de gobierno de la Ciudad de México con un impresionante 63%, pues ha visto caer su popularidad hasta apenas un 43% en este mes de octubre. Por primera vez, de hecho, es mayor el número de personas que desaprueba el mandato de Miguel Ángel Mancera que el número de personas que lo aprueba aquí en la Ciudad de México. Un desplome político espectacular que se explica fundamentalmente por las marchas, y no tanto por las marchas, me parece, sino por los plantones que a veces, usted se acordará, iban de 10 a 12 horas en lugares tan poco transitados como Reforma, Insurgentes, o el Circuito Interior, o el Periférico. Tenemos en la línea telefónica a Rosario Guerra Díaz. Ella fue candidata a la jefatura del Distrito Federal por el partido Alianza, por el PANAL, Nueva Alianza, ya ves, no me acordaba yo el nombre del partido, por el Nueva Alianza. También es una observadora de la vida política de esta Ciudad de México desde hace muchos años. Rosario, felicidades por Nuestra Señora del Rosario de ayer. Muchas gracias, recibí sus felicitaciones, Sergio Lupita, se las agradezco mucho. A todas las rosarias nos cometieron ayer. Ya ves, para que veas. Pero a ver, cuéntame, ¿cómo ves esta situación? ¿Qué significa para Miguel Ángel Mancera? No es ningún secreto que Miguel Ángel Mancera era pues una esperanza para la izquierda, un hombre que no pertenece a ningún partido, un hombre visto como sensato, un hombre visto como sí conciliador, pero también que aplicaba la ley, por lo menos lo hizo así como procurador. ¿Qué tanto le han afectado estos plantones, estas marchas? ¿Qué tanto puede recuperar en los meses venideros esta popularidad que tuvo? Bueno, indudablemente que el caso de la protesta magisterial en DF desquició la ciudad. Aquí quedamos de rehenes los capitalinos y el propio jefe de gobierno. ¿Por qué? Bueno, primero que nada, porque la sección 22 se radicalizó muchísimo en torno a la reforma educativa, tema que obviamente no era un tema que Miguel Ángel Mancera pudiese resolver, por lo tanto no era tampoco un interlocutor válido con la coordinadora. Entonces lo más que hacía era mediar en esta situación de tratar de buscar el acercamiento entre los maestros y el gobierno federal. Esta situación pues inmovilizó mucho a la ciudad. Los costos en el comercio y los negocios en la zona centro de Reforma pues son muy cuantiosos. La impunidad que se dio, y ese fue, creo, el origen de todo el problema también, en diciembre, cuando se cambia la ley para que no sean delitos graves, los delitos contra la paz pública y la agresión a autoridades, etcétera, pues deja en libertad a quienes hacen uso de la violencia en estas marchas. Entonces, los maestros, pues muchas veces se manifestaron, y además tenían una forma de organización muy, muy impresionante. Actuaban en pequeños grupos, se movilizaban, llegaban a un punto y entonces se juntaban. No había manera, pues, de poder prever a dónde iban a estar, cuándo iban a llegar y cómo iban a realizar el paro, y así sorprendieron varias veces a la policía capitalina con plantones como el último que se hizo en el aeropuerto de la Ciudad de México, donde realmente no se alargó, a Dios gracias, pero que fueron movimientos sorpresivos porque se movilizaban en pequeños grupos, en metro, en camiones, etcétera. Esto habla de que la sección 22 tiene estrategias de lucha y de organización
no de ahora, sino de años en los que ha venido trabajando este tipo de cuestiones para sacar prebendas del gobierno estatal y federal. Ahora, en la posición de Mancera en esta situación, pues era bastante complicada, porque por una parte cambió la ley, por otra parte la policía capitalina tenía restricciones para el uso de la fuerza a fin de no agravar el problema, porque fue muy claro, Sergio, que muchos estaban buscando el mártir, ¿no? Exactamente, estaban buscando sangre, ¿no? Sí. Y eso de tener sangre en la conciencia, pues yo creo que a ningún político le gusta, ni a ninguna persona en general. Entonces, realmente, este exceso de prudencia que califican muchos tuvo Mancera, es el efecto que tiene en la aceptación de las encuestas, ¿no? En las campañas en redes sociales en contra de su no actuar en forma decidida para terminar con plantones y marchas, pues fue muy violenta, ¿no? Y muy virulenta y con grados de humor negro también muy simpáticos, ¿no? Pero la verdad es que es una situación en la cual Mancera no sale bien librado, pero también es cierto que podía haber estado peor, porque si la policía hubiese agredido, causado algún daño o algún mártir para el movimiento, pues las cosas hubieran sido mucho peor. Sí es cierto, todos enloquecimos con el tráfico, mis oficinas están en Reformas Centro, entonces pues me tocó ser de las desahuciadas en esas épocas, en esos momentos y en esos movimientos, y la verdad es que la situación era muy complicada para un jefe de gobierno que no tiene la posibilidad de resolver el conflicto y que tampoco está presionado también por las izquierdas en México a no ceder en los derechos de manifestación y de huelga, que son también principios constitucionales y una serie de temas. En fin, el asunto fue que quedamos todos de rehenes, y el principal rehén, que fue el propio Mancera, pues está ahorita pagando las consecuencias de esta situación. ¿Se puede recuperar, Rosario? Yo creo que sí, porque todavía quedan 5 años de gobierno. La verdad es que el problema también de Mancera es la comunicación. Sale a dar las explicaciones de lo que está pensando y haciendo ya cuando las cosas están demasiado agitadas, ¿no? Él sabe explicar su situación de prudencia, pero ya una vez que había arrancado toda una campaña en redes y todo el mundo lo criticaba, su explicación fue sensata y comprensible, pero no se escuchó ya, porque ya la gente estaba molesta y enojada. Y ya nadie escuchaba, ¿no? Más que lo que cada quien quería decir. Así es. Entonces esta situación de las fallas de comunicación que tiene el jefe de gobierno, pues ojalá las pula para poder hacer sus apariciones y sus explicaciones de una forma contundente y oportuna, porque ahorita pues también se repite el esquema el 2 de octubre. Ya después de todo lo que pasó, 5 días después salió el jefe de gobierno a dar una declaración. Entonces realmente la situación de esta falla en su equipo y en sus estrategias, espero que se pueda corregir, porque sin duda, pues Miguel Ángel Mancera, cuando fue electo aquí en la Ciudad de México y yo contendí en esa contienda, tuvo una votación que nunca ningún jefe de gobierno había tenido en la Ciudad de México, con una popularidad impresionante, una votación verdaderamente... Es un apoyo generalizado, sí, ¿no? Sí, de todo el mundo, empresarios, sindicatos, trabajadores, gente de las colonias, en fin, todo el mundo se volcó con un candidato que, como bien señalaba Sergio, es un candidato serio, sensato, sin filiación partidista, en fin, pero que al final del día, estas mismas características ante una situación de crisis, pues no tuvieron el apoyo ni la respuesta popular. De hecho, Rosario, me pareció muy interesante. Siempre ha sido Miguel Ángel Mancera un tuitero bastante habitual. De hecho, se levantaba a las 5 de la mañana y mandaba su primer Twitter, siempre todos los días, con el buenos días, y después mandaba Twitter. Pero incluso en Twitter desapareció durante 2 o 3 semanas. Así es, hizo mutis, realmente no... Se ve que fue muy dura la campaña y seguramente pues no la aguantó, ¿no? Entonces decidió hacer mutis, como dijeran, ¿no? Y realmente sí se ve que él está
en una situación también personal de reflexión en torno a todas estas cuestiones, porque sí es muy complicado lo que pasó en la Ciudad de México, y pues esto habla también de cómo se va a llevar a una reforma en materia de gobierno en el Distrito Federal, que es uno de los temas de la reforma política. Hasta qué punto puedes darle toda la autonomía al gobierno local en la Ciudad de México frente a este tipo de cuestiones, ¿no? Y la verdad es que hubo mucha colaboración entre la instancia federal y la local para atender estas marchas y estos protocolos, ¿no? Pero la verdad es que lo más curioso del caso es que aunque todo el mundo apoya la reforma educativa y la situación de Peña, no estaban de acuerdo en el tratamiento que se daba a estas marchas para tratar de encontrar una solución más conciliadora, que finalmente pues lo que sucede es que se fueron a Oaxaca, la mayor parte de los que están de maestros entre grupo, pero se queda un 20% que de acuerdo a los cálculos de su líder, son 15,000 maestros, entonces quedamos igual, ¿no? Aunque hace mucho tiempo que no hay 15,000 maestros en el Monumento a la Revolución. No, también, yo había hecho una cosa cálculo. Es lo que se dice y otra cosa es lo que es, ¿no? Ese cálculo son entre 1,500 y el 20% serán 200, 300, pero pues ahora resulta que de todas maneras se reservan el derecho de seguir protestando en la Ciudad de México ante cualquier... Bueno, el jueves vienen los maestros de Guerrero a hacer una marcha de Tasqueña al Monumento a la Revolución, o sea ya que... llegaron los de Chiapas a apoyar a los que están en el Monumento también a la Revolución, o sea que el movimiento magisterial todavía va a seguir siendo un problema no resuelto, aunque ahorita lo mandaron de regreso hacia la negociación en los estados, pero muy probablemente Gabino Cue va a ser difícil que pueda resolver. Primer problema, la coordinadora dice no al censo en Oaxaca. Segundo problema, no sabemos qué se negoció exactamente para que regresaran a clases. Tercer problema, está la sección 59, que por petición de los propios padres de familia ante la situación de sus hijos, pidieron que estos maestros de esta sección dieran clases en escuelas donde las plazas pertenecen a la coordinadora, y sabes que la coordinadora pues de eso vive, ¿no? Entonces tienen privatizadas las plazas, ¿no? Así es, totalmente, y entonces pues ahí también puede ser que se den conatos de violencia o de por lo menos enfrentamientos entre la sección 59 y la sección 22. Entonces el tema no está todavía resuelto. No está resuelto, ¿verdad? No ha acabado esto. No, y por eso creo yo que dejaron entrecomillado 20% como una alternativa para regresar a la Ciudad de México si las cosas en Oaxaca no funcionan, y la verdad es que es difícil que en Oaxaca se pueda avanzar localmente. Bueno, lo hemos visto muchas veces, no puede el gobierno con la coordinadora, ¿sí? Ni en esta administración ni en ninguna otra. No, tienen 20 años viniendo a México a plantarse en la CEP para pedir solución a sus demandas, y así es como han logrado construir un imperio de beneficios que son verdaderamente de terror, porque tienen el manejo de las promociones, de las plazas, del ingreso, etcétera. Entonces, pues obviamente se desdibuja la autoridad educativa estatal, y quien tiene el control y quien obliga a los maestros a marchar por estas prerrogativas y hacer méritos para sus ascensos y todo, pues es la coordinadora, ¿no? Rosario Guerra, como siempre, gracias por comentar este asunto con nosotros. A ustedes, esperemos que se recupere el jefe de gobierno, porque la verdad creo yo que la prudencia siempre abona. Pues muy bien, ahí está la expresión de buena fe de quien fue su rival en la contienda electoral del 2012. Sí, yo no hubiera sido tan tolerante, eso queda claro. Bueno, a mí ni me digas, yo estaría ya en la cárcel, pero las calles estarían libres. Bueno, Rosario, gracias. Gracias, Buenos días, hasta luego.